Miguel Whitman siempre se había considerado un hombre afortunado. A los 38 años, tenía todo lo que un hombre podía desear: un negocio en expansión, una hermosa casa en un vecindario exclusivo y una esposa que, a todas luces, estaba dedicada a él. Su vida era una de orden y éxito, construida sobre años de trabajo arduo implacable y una disciplina inquebrantable. Sus amigos lo envidiaban, los extraños lo admiraban y, sin embargo, bajo esta imagen cuidadosamente construida de perfección, algo se sentía fuera de lugar. Al principio, había sido algo sutil, nada más que un susurro de inquietud. Su esposa, Lauren, antes afectuosa y juguetona, se había vuelto distante en los últimos meses. El calor en su mirada se había apagado, sus besos se habían vuelto rutinarios y la intimidad entre ellos se había reducido a meras formalidades. Miguel se decía a sí mismo que era el estrés, su trabajo en bienes raíces siempre había sido exigente, largas horas, reuniones interminables, eventos de networking. Él lo entendía. Pero incluso cuando ella estaba en casa, estaba en otro lugar. Cuando él hablaba, sus respuestas eran mecánicas; cuando la tocaba, apenas reaccionaba. Luego estaban las noches tardías. Lauren siempre había tenido una vida social, pero últimamente sus salidas se habían vuelto más frecuentes, sus explicaciones más vagas. Las cenas con colegas se extendían hasta el amanecer, los viajes de negocio surgían de repente sin previo aviso y, cuando regresaba, su teléfono siempre estaba lejos de él, sus mensajes escritos a velocidad relámpago antes de que bloqueara la pantalla rápidamente. Miguel no era un hombre paranoico, era racional, lógico. Confiaba en su esposa. Hasta que comenzaron los ruidos. Al principio fue algo pequeño, un golpe sordo, un sonido amortiguado desde debajo de la casa. Su sótano estaba mayormente sin usar, convertido en espacio de almacenamiento años atrás. No había razón para que estuviera ocupado. Sin embargo, a horas extrañas de la noche, algo se movía allí abajo. Miguel había intentado ignorarlo, la casa vieja asentándose, tal vez una corriente de aire moviendo algo fuera de lugar. Pero luego, las cosas comenzaron a desaparecer. Una botella de whisky, medio llena, vanished de su bar personal, un paquete de cigarrillos que guardaba en un cajón como reliquia de sus días de fumador, desaparecido. Una vez incluso encontró la puerta del sótano ligeramente entreabierta por la mañana, aunque estaba seguro de haberla cerrado con llave la noche anterior. Aún así, no dijo nada. No fue hasta una noche, mientras estaba solo en su estudio, que la decisión se tomó por él. Su oficina estaba en el piso de arriba, con vista al patio trasero y una clara visión de la entrada lateral que conducía al sótano. Mientras desplazaba distraídamente los informes en su computadora portátil, un destello de movimiento llamó su atención. Miguel se congeló. Una sombra se deslizó por la entrada lateral, desapareciendo en el sótano. Su pulso se disparó. La parte lógica de su mente luchaba con un creciente temor en su estómago. Había sido demasiado rápido para reconocerlo, solo un borrón de movimiento, pero fue suficiente. Alguien estaba allí abajo. Silenciosamente, se puso de pie, cruzando la habitación con pasos medidos. Siempre había mantenido la cabeza fría en situaciones intensas. Si había un intruso, necesitaba pruebas antes de llamar a las autoridades. Si era algo más, no quería pensar en la alternativa. Metiendo la mano en su escritorio, sacó la pequeña tableta que controlaba el sistema de seguridad de la casa. Había instalado cámaras por toda la propiedad años atrás, aunque el sótano nunca había sido una prioridad. Hasta ahora. Con unos pocos toques, la transmisión en vivo parpadeó en la pantalla. Por un momento, no había nada. El sótano estaba débilmente iluminado, la cámara posicionada cerca del techo capturaba el suelo de concreto desgastado, cajas de almacenamiento dispersas y un viejo banco de trabajo de madera. Un leve zumbido del sistema de ventilación se escuchaba a través de los altavoces. Y entonces, movimiento. La respiración de Miguel se detuvo cuando una figura entró en escena. Al principio, su mente se negó a procesar lo que veía. Su agarre en la tableta se apretó cuando apareció la segunda figura, luego una tercera. Y cuando el cuarto hombre entró en el encuadre, el aire fue arrancado de sus pulmones.
Miguel permaneció allí, paralizado, su corazón latiendo contra sus costillas. 4 de sus amigos más cercanos en su sótano. Y entonces, Lauren entró en escena. Su visión se nubló, las paredes de su estudio se desdibujaron. Lo único en foco era la grotesca y desgarradora traición que se desarrollaba en la pantalla frente a él. Sus manos se cerraron en puños, sus uñas mordiendo sus palmas. La tableta temblaba ligeramente en su agarre, pero se obligó a permanecer inmóvil. Todavía no un hombre que actuaba solo por rabia, era un hombre que cometía errores, y Miguel Whitman nunca cometía errores. Exhaló lentamente, su expresión suavizándose en algo ilegible. Esto no era el fin de su historia. Esto era el comienzo. La noche estaba tranquila. El leve zumbido del sistema de seguridad se mezclaba con el lejano canto de los grillos afuera. El aire dentro de la casa se sentía inmóvil, casi de manera antinatural. Miguel Whitman estaba sentado en su oficina en casa, un vaso de bourbon medio vacío descansando en el escritorio junto a su computadora portátil. La luz del monitor de seguridad iluminaba su rostro en la habitación tenuemente iluminada. Había adquirido el hábito de revisar las cámaras antes de irse a la cama, no por paranoia, sino como una garantía rutinaria de que su hogar, su santuario, estaba seguro. Mientras sus ojos escaneaban los encuadres usualmente tranquilos, entrada, patio trasero, sala de estar, algo lo hizo detenerse. La transmisión de la cámara del sótano parpadeó. Un pequeño icono rojo en la esquina de la pantalla indicaba movimiento detectado. Sus cejas se fruncieron. El sótano debía estar vacío. Hizo clic en la transmisión, ampliándola. Al principio, no había nada más que oscuridad. Luego, movimiento. Una sombra cruzó la pantalla, luego otra. Miguel se inclinó hacia adelante, su ritmo cardíaco aumentando. Sus dedos apretaron el borde del escritorio mientras observaba la pantalla. La puerta del sótano, que debería haber estado cerrada, estaba ligeramente entreabierta. La tenue luz proyectaba sombras alargadas en el suelo de concreto. Entonces los vio, uno por uno. 4 figuras entraron en escena, sus amigos más cercanos, Josh, Rick, Andrew, Steve. El agarre de Miguel en el escritorio se apretó. La confusión lo inundó, seguida de algo más profundo, un temor creciente que se instaló en su estómago. ¿Qué estaban haciendo aquí? Su garganta se secó mientras los veía quitarse los cinturones. Luego, uno tras otro, se desabrocharon los pantalones y avanzaron más en la habitación. La respiración de Miguel se detuvo. Su mente intentó aferrarse a una explicación racional, pero ninguna lógica podía explicar lo que estaba presenciando. Su pulso martilleaba en sus oídos, ahogando los débiles sonidos del sistema de seguridad. Entonces, ella apareció. Lauren, su esposa, la mujer con la que había construido una vida, la mujer que amaba. Estaba allí, esperándolos, tranquila, serena, sonriendo como si no fuera la primera vez. Miguel sintió que todo su cuerpo se enfriaba. Sus manos, fuertes y firmes en cualquier situación, ahora temblaban contra el escritorio. Un zumbido llenó sus oídos mientras miraba la pantalla. Josh entró primero, lanzando una mirada por encima del hombro antes de cerrar la puerta. Los demás esperaron, silenciosos, pacientes. No había vacilación en sus movimientos. Lo habían hecho antes. Un sabor agrio quemó la parte trasera de la garganta de Miguel. Su mente le gritaba que se moviera, que corriera allí abajo, que arrancara la puerta de sus bisagras, que los hiciera pagar. Pero su cuerpo permaneció congelado. Se sentía atrapado, como un observador en su propia pesadilla, incapaz de apartar la mirada mientras las personas en las que más confiaba se revelaban como nada más que traidores. Lauren se inclinó, susurrando algo al oído de Josh, y él se rió. Los demás intercambiaron miradas, divertidos, como si compartieran una broma retorcida. Una broma a expensas de Miguel. Lo entendió. No era solo un acto de traición, era una burla. No solo lo estaban traicionando, estaban disfrutándolo. Algo dentro de Miguel se rompió. El dolor, la humillación, el shock, todo se desvaneció, dejando atrás algo más, algo frío, algo preciso.
La rabia que esperaba sentir nunca llegó, no de la manera que anticipaba. En cambio, su mente se agudizó, enfocándose en un solo pensamiento: ellos creen que han ganado. Miguel exhaló, lento y firme, mientras una nueva comprensión se asentaba en sus huesos. Creían que lo habían superado. No tenían idea de lo que se avecinaba. Sin dudar un momento más, Miguel alcanzó su teléfono y guardó la grabación. Cada segundo, cada fotograma condenatorio. Sus dedos se movieron con facilidad practicada, asegurándose de que las grabaciones estuvieran respaldadas en múltiples lugares. No bajó corriendo. No los confrontó. No, eso sería demasiado fácil. En cambio, se recostó en su silla, los dedos entrelazados bajo su barbilla, y observó. Observó y planeó. Miguel estaba sentado en su estudio tenuemente iluminado, el resplandor del monitor proyectando largas sombras en las paredes. Sus dedos estaban entrelazados frente a sus labios, sus pensamientos girando en una tormenta de furia y cálculo frío y meticuloso. La rabia exigía acción inmediata, un enfrentamiento, una explosión violenta, una obliteración de la confianza en un solo momento explosivo. Pero Miguel no era hombre de impulsos. No, no les daría el lujo de una caída rápida. Los despojaría de todo, lentamente, metódicamente, pieza por pieza. Los había visto, a cada uno de ellos. Los supuestos amigos que reían con él, brindaban en su casa, le estrechaban la mano en camaradería, mientras profanaban el mismo santuario de su matrimonio. Pensaban que lo habían engañado. Pensaban que estaban a salvo. Estaban muy equivocados. El primer paso, la recolección de secretos. Miguel sabía que en la guerra, el conocimiento era el arma más letal. Si iba a destruirlos, necesitaba conocer sus debilidades, sus pecados ocultos, sus vulnerabilidades, los esqueletos que habían enterrado en tumbas poco profundas. Durante días, trabajó en silencio, devorando cada pedazo de información que podía encontrar. Contrató investigadores privados, revisó registros financieros, publicaciones en redes sociales, recortes de periódicos antiguos. Llamó a favores, habló con personas en tonos bajos durante cenas caras y observó cómo las piezas de su venganza comenzaban a encajar. Josh Peterson, el abogado. En la superficie, era intocable, exitoso, respetado, con una reputación impecable en los tribunales. Pero Miguel excavó más profundo y allí estaba. Años atrás, Josh había falsificado una prueba crucial en un caso de alto perfil. Si este secreto saliera a la luz, no solo perdería su licencia, estaría arruinado. Rick Thompson, el héroe militar retirado, un hombre construido sobre la disciplina, el honor y el servicio. O eso quería que el mundo creyera. Miguel encontró una verdad diferente, una verdad enterrada en documentos clasificados. Rick había encubierto un incidente en el extranjero, un acto de cobardía que había costado vidas. Si se revelaba, su legado se desmoronaría, sus antiguos reconocimientos se convertirían en vergüenza. Andrew Miller, el asesor financiero, un hombre obsesionado con la riqueza, siempre alardeando de su historial impecable. Los investigadores de Miguel descubrieron algo siniestro. Andrew había estado manipulando los libros, desviando dinero de maneras que podrían ponerlo tras las rejas durante décadas. Si esto saliera a la luz, todo su imperio colapsaría. Steve Holmes, el dueño del bar. Fue el más fácil de descifrar. A diferencia de los demás, nunca se molestó demasiado en ocultar sus pecados. Tratos ilegales con criminales, deudas con personas peligrosas, rumores de lavado de dinero. Solo haría falta un pequeño empujón para enviar su mundo al caos. Cada secreto era un arma cargada, y Miguel los tenía todos. El segundo paso, la ejecución comienza. Ahora que tenía sus debilidades, necesitaba apretar la soga sin que lo notaran. No podía atacar a todos de una vez, no, eso sería demasiado misericordioso. Necesitaban sentir las paredes cerrándose, despertarse cada mañana con un sentido de temor inquebrantable, sabiendo que algo estaba mal pero sin entender del todo qué. Josh comenzó a notar correos electrónicos extraños en su bandeja de entrada, mensajes anónimos que hacían referencia a la prueba falsificada, del tipo que lo hacían sudar.
Rick recibió una carta con apariencia oficial solicitando una investigación sobre su historial de servicio pasado. Sus manos temblaban mientras la leía, sabiendo que si realmente investigaban, su secreto sería expuesto. Andrew encontró discrepancias en sus propios estados financieros, cifras que no cuadraban, transacciones que no recordaba haber autorizado. Una auditoría silenciosa había comenzado. Steve comenzó a recibir llamadas en medio de la noche, voces ásperas preguntando por pagos atrasados, amenazas veladas que lo hacían perder el sueño. Miguel observaba todo desarrollarse con una satisfacción silenciosa y medida. Pero esto era solo el comienzo. El tercer paso, la guerra psicológica. No era suficiente despojarlos de su seguridad, quería que se ahogaran en paranoia. Quería que dudaran de sus propias mentes, que miraran por encima del hombro, que sospecharan unos de otros, que se preguntaran qué grieta en sus vidas había dejado entrar la oscuridad. Así que plantó dudas. Envió pistas anónimas a sus lugares de trabajo, a sus colegas, incluso a sus familias. Insinuaciones, susurros, pequeñas chispas de sospecha. No lo suficiente para exponerlos completamente, pero sí para encender fuegos en sus mentes. Josh se volvió retraído, revisando su teléfono cada pocos minutos. Red comenzó a beber más, su habitual confianza desmoronándose. Andrew despidió a uno de sus contadores, convencido de que lo estaban espiando. Steve llevaba un cuchillo en el bolsillo a donde fuera, siempre mirando por encima del hombro. Estaban quebrándose, y fue entonces cuando Miguel supo que era hora del paso final. Había reunido la información. Había inculcado miedo. Ahora tomaría lo que más querían. La venganza era paciente. La venganza era precisa. Y Miguel apenas estaba comenzando. Miguel no era un hombre que actuara por impulso. El momento en que vio la grabación del sótano, su mundo se había hecho añicos, pero en lugar de ahogarse en la ira, había elegido la paciencia. La venganza no se trataba de destrucción, se trataba de control, y la mejor manera de controlar la caída de sus enemigos era deshacerlos desde dentro. No solo quería que estuvieran arruinados, quería que sintieran la pérdida, quería que vieran cómo sus vidas cuidadosamente curadas se desmoronaban ante sus ojos. Y el primer paso, sus esposas. Miguel sabía que la confrontación directa no funcionaría. Si irrumpía con acusaciones, lo negarían todo. Cambiarían las tornas. No, esto debía hacerse con sutileza, como un jugador de ajedrez moviendo sus piezas a posición antes de entregar el jaque mate final. Así que comenzó con gestos simples. En una gala benéfica, vio a Emily, la esposa de Josh, una mujer de elegancia silenciosa que siempre parecía distante, como si viviera a la sombra del prestigio de su esposo. Se acercó a ella cerca de la mesa del buffet, donde estaba sola, girando distraídamente el vino en su copa. Siempre tuviste buen gusto, dijo Miguel suavemente, señalando su elección de pino. Ella levantó la vista, sorprendida por un momento, antes de ofrecer una pequeña sonrisa. Miguel, eres demasiado amable, aunque dudo que mi esposo diga lo mismo sobre mi gusto por el vino. Había algo tácito en sus palabras, un destello de insatisfacción, una pista de algo más profundo. Tal vez simplemente no sabe cómo apreciar el refinamiento, dijo Miguel, mirándola a los ojos. Dejó que las palabras flotaran solo un momento de más antes de cambiar la conversación a un terreno neutral. Siempre fue así al principio, sutil, casual, un simple intercambio de palabras que plantaba la idea en su mente, una pequeña chispa que pronto se convertiría en una llama. Con cada una de las 4 esposas, hizo lo mismo. No era seducción, sino atención. Con Hannah, la esposa de Rec, escuchó en una reunión vecinal mientras Rec estaba ocupado alardeando sobre su último viaje de casa. Miguel se sentó junto a Hannah en el patio. No habló de sí mismo, preguntó sobre ella, sus pasiones, sus frustraciones, la vida que tenía antes de convertirse en la esposa de Rec. Ha pasado tanto tiempo desde que alguien realmente se preocupó por lo que pienso, dijo ella con una risa tranquila, sacudiendo la cabeza. Con Megan, la esposa de Andrew, mostró respeto. Siempre eclipsada, siempre desestimada cuando intentaba expresar sus opiniones.
Cuando habló sobre su interés en inversiones inmobiliarias, Miguel se inclinó, genuinamente interesado. Valoró lo que dijo, y ella lo notó. Y luego estaba Sofía, la esposa de Steve, la más reservada de todas. Pero Miguel no insistió. En cambio, ofreció algo que ella nunca esperó: consuelo, una sensación de seguridad. Una noche, cuando la vio sentada sola en un banco del parque después de una cena, luciendo cansada, simplemente se sentó junto a ella y dijo: «No tienes que fingir conmigo». Y eso fue todo lo que hizo falta para que sus muros comenzaran a desmoronarse. A medida que pasaban las semanas, ocurrió un cambio. No fue algo dramático, pero fue innegable. Comenzaron a buscarlo. Primero fueron cosas pequeñas, conversaciones más largas, risas compartidas. Luego se volvió más, una mirada sostenida demasiado tiempo, un roce de dedos que se prolongaba, una confesión susurrada de frustración, de soledad. Y Miguel, él nunca iniciaba. Dejaba que ellas dieran los pasos hacia él, porque la parte más cruel de la traición no era solo el acto en sí, era darse cuenta de que aquel a quien traicionaste siempre había sido la mejor opción. Y pronto, todas lo entenderían. La noche era perfecta. Demasiado perfecta. Una cálida brisa de verano agitaba las hojas afuera mientras el aroma de carne asada y vino fino llenaba el aire. El gran comedor de la mansión de Miguel Whitman brillaba bajo el resplandor dorado de una lámpara de araña. Los vasos de cristal destellaban, reflejando la luz de las velas que titilaban sobre la larga mesa de caoba preparada para 8. Miguel había planeado cada detalle meticulosamente. La comida era exquisita, el ambiente acogedor, el vino fluía lo justo para soltar lenguas, pero no tanto como para embotar los sentidos. Los invitados, sus 4 amigos más cercanos y sus esposas, charlaban y reían, completamente ajenos a que estaban a punto de presenciar su propia destrucción. Al frente de la mesa, Miguel estaba sentado en un tranquilo divertimento, observándolos. Estudiaba cada movimiento, cada destello de expresión. Josh, el prestigioso abogado, hablaba con su arrogancia habitual, girando el líquido rojo en su copa como si sostuviera el peso de su carrera. Rick, el soldado retirado, mantenía su compostura disciplinada, pero ya había bebido de más. Andrew, el experto financiero, gesticulaba animadamente sobre alguna nueva oportunidad de inversión, mientras Steve, el dueño del bar, soltaba una broma subido de tono que le valió un codazo de su esposa. Y luego estaba Lauren, su esposa, la mujer que apenas días atrás había vendido su dignidad en el sótano de esta misma casa. Estaba sentada frente a él, envuelta en un elegante vestido negro que una vez lo habría dejado sin aliento. Ahora era solo tela sobre un alma vacía. Sonreía, actuando como la anfitriona perfecta, desempeñando un papel que había dominado. Pero esta noche, el guión era de Miguel. Levantó su copa. Por los viejos amigos y los lazos duraderos, dijo suavemente, observando cómo levantaban sus propias copas en respuesta. Por la lealtad, añadió Josh con una sonrisa. Miguel casi se rió. Lealtad, qué farsa. La cena progresó, y él saboreó cada momento. Observó cómo las esposas elogiaban la comida, cómo los maridos compartían historias, cómo el grupo se sumergía en la ilusión de la normalidad. Era la calma antes de la tormenta, y Miguel se deleitaba en el silencio antes del primer trueno. Entonces, en el momento perfecto, cuando el calor de la buena comida y el vino los había adormecido en la complacencia, Miguel dejó su tenedor, se limpió los labios con una servilleta de lino y se recostó en su silla. «Tengo un regalo para todos ustedes», anunció, su voz suave, calculada. Los dedos de Lauren se tensaron alrededor de su copa de vino, un movimiento sutil, casi imperceptible, pero Miguel lo captó. Ella sabía. Oh, sí, sabía. Andrew se rió. Miguel, realmente no tienes que hacerlo. No, esto es algo especial, interrumpió Miguel, presionando un pequeño control remoto en su palma. Las luces se atenuaron. La gran pantalla de televisión montada en la pared al fondo del comedor cobró vida. Los invitados giraron, curiosos. Algunos se inclinaron, otros intercambiaron miradas desconcertadas. Y entonces, apareció el primer fotograma. El sótano,
tenuemente iluminado. Sombras parpadeando contra las paredes de concreto. Y una figura, Lauren. La habitación cayó en un silencio sofocante. Luego vino el segundo fotograma. Josh entró en escena. Luego Rick. Luego Andrew. Luego Steve. Uno por uno. No había forma de confundir sus rostros, sus movimientos. La grabación era clara, innegable. Se reproducía como una sinfonía lenta y tortuosa de traición, exponiendo cada acto vergonzoso, el descenso de los cinturones, las miradas intercambiadas, la puerta que los engulló por completo. Al principio, nadie habló. No respiraban. El único sonido en la habitación era el leve zumbido del televisor tejiendo su relato de traición. Luego llegaron las reacciones. Una de las esposas, Sarah, la esposa de Andrew, soltó un jadeo tan fuerte que su mano voló a su pecho, derribando su copa de vino. El líquido rojo se extendió por el mantel blanco como sangre derramada. ¿Qué es esto?, balbuceó, con voz fina, temblorosa. Josh empujó su silla hacia atrás violentamente, las patas raspando contra el suelo pulido. Miguel, ¿qué demonios es esto? Miguel permaneció perfectamente inmóvil, imperturbable. Este era su campo de batalla, y ya había ganado. El rostro de Lauren había perdido todo color. Sus labios se separaron como si quisiera hablar, suplicar, pero sabía que nada de lo que dijera podría deshacer lo que acababa de ser expuesto. Rick, normalmente el compuesto, parecía congelado en el tiempo, con la mandíbula floja. La esposa de Steve, Lisa, se cubrió la boca con manos temblorosas, sus ojos vidriosos por las lágrimas no derramadas. Los hombres, sus amigos, estaban en diversos estados de pánico, algunos pálidos, algunos con el rostro enrojecido por la furia, otros atrapados en un silencio atónito. Pero ninguno podía mirar a sus esposas. Ninguno podía mirar a Miguel. Dejó que el momento flotara en el aire, dejó que el peso de su vergüenza los aplastara antes de hablar. Todos brindaron por la lealtad, dijo Miguel, su voz uniforme, controlada. Es curioso, ¿no es así? Josh se lanzó hacia adelante, derribando un plato. Nos tendiste una trampa, hijo de... Miguel levantó una mano, deteniéndolo a mitad de la frase. Sus ojos, antes amigables, ahora no contenían más que hielo. ¿Tendí una trampa? Soltó una risa baja. No, Josh, ustedes se tendieron la trampa. Yo solo encendí las luces. Un silencio mortal. Miguel dejó que su mirada recorriera la mesa, hacia los hombres que lo habían traicionado, hacia las mujeres que habían sido engañadas, hacia Lauren, quien había orquestado todo y ahora estaba allí como nada más que un reflejo roto de la mujer que alguna vez fingió ser. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante, la pantalla parpadeante aún reproduciendo su pesadilla detrás de él. Todos han disfrutado de sus secretos, murmuró. Ahora veamos cómo disfrutan de la verdad. Y con eso, el verdadero juego comenzó. El comedor estaba en silencio, el único sonido era el leve zumbido del proyector mientras reproducía la grabación, la evidencia condenatoria que convirtió una elegante velada en una pesadilla. En la enorme pantalla, los 4 hombres, Josh, Rick, Andrew y Steve, fueron expuestos en su momento más humillante y vergonzoso. La cámara lo había captado todo, los movimientos apresurados, las miradas nerviosas, la forma en que se despojaron de su ropa sin dudar antes de entrar al sótano, la manera en que su esposa, Lauren, los recibió como si fuera un ritual bien practicado. Las esposas estaban congeladas en sus asientos, sus copas de vino abandonadas, sus rostros pintados de conmoción, incredulidad y repulsión. Un murmullo se extendió por la habitación, pero los 4 hombres permanecieron inmóviles, sus rostros pasaron de pálidos a rojos y luego a algo intermedio, atrapados entre la rabia, el miedo y la creciente comprensión de que sus vidas acababan de implosionar. Miguel Whitman, tranquilo, compuesto y completamente en control, dejó que el video se reprodujera un momento más antes de pausarlo en el fotograma más condenatorio, Lauren recostada sobre el sofá, Rick de pie sobre ella mientras Andrew, impaciente, manipulaba su cinturón a pocos metros de distancia. Miguel se levantó lentamente de su silla, ajustando sus gemelos mientras dejaba que la imagen se asentara. Podía sentir su terror.
Sabían que esto no era solo una confrontación incómoda. Esto no era algo que pudieran explicar. Esto era su destrucción y él no había terminado. El segundo golpe, secretos expuestos. Miguel tomó 4 sobres gruesos de la mesa y los arrojó frente a cada hombre. ¿Pensaron que eso era todo? Su voz era peligrosamente suave. ¿Pensaron que la traición era su peor crimen? Josh, siempre el más ruidoso en la habitación, abrió su sobre primero. Sus manos temblorosas lucharon con el sello. El momento en que sacó el contenido, visiblemente se encogió. Dentro había un expediente completo detallando sus tratos ilegales como abogado, sobornos, pruebas suprimidas, pagos secretos, suficiente para que lo despojaran de su licencia de por vida. Su esposa, Melissa, le arrebató los papeles de las manos, escaneándolos con creciente horror. Josh, ¿qué es esto? Su voz se quebró. Esto es real. Josh estaba demasiado atónito para hablar. Miguel se volvió hacia Rick. Tu turno. Rick dudó, pero sabía que no tenía opción. Abrió su sobre de un tirón y su peor pesadilla se derramó sobre la mesa, registros confidenciales, una baja deshonrosa esperando a suceder. Su esposa, Clara, jadeó mientras leía los informes. Rick, mentiste sobre todo. No, no es lo que piensas. Plas. La mano de Clara conectó con su rostro, su cuerpo temblando de traición y rabia. Miguel dejó que el momento se asentara antes de volverse hacia Andrew. Andrew ya sabía que estaba condenado. Sus manos temblaban mientras hojeaba su expediente, fraude financiero, evasión fiscal, pruebas de un esquema Ponzi que lo pondría en prisión por décadas. Su esposa, Rachel, se apartó como si fuera un extraño. Robaste dinero, su voz era apenas un susurro. Andrew abrió la boca, pero no salió nada. Miguel sonrió. Y por último, pero no menos importante, Steve. El expediente de Steve no era sobre dinero ni fraude. Era peor. Tenía vínculos con el crimen organizado, transacciones que lo conectaban con tratos ilegales ocultos a través de su bar, pruebas que lo harían ser manejado por las mismas personas que pensó que podía superar. Su esposa, Hannah, no dijo una palabra. Solo lo miró fijamente. La habitación estaba sofocante de tensión. Todo lo que pensaban que tenían se había ido en minutos. Miguel se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en la mesa. Su voz bajó a algo más frío. Tomaron lo que era mío. Traicionaron mi confianza, me humillaron en mi propia casa. Escaneó sus rostros, viendo pánico, incredulidad, desesperación. Ahora saben cómo se siente perderlo todo. Tomó su copa de vino, dio un sorbo lento y luego miró a sus esposas. Y esto es solo el comienzo. La habitación estaba ahogándose en silencio, del tipo que sofoca, que pesa en el pecho como una piedra. El único sonido era el leve zumbido del proyector mientras el fotograma final de la grabación se congelaba en la pantalla, una imagen condenatoria de traición iluminada en el tenue resplandor de la lámpara de araña del comedor. Miguel estaba de pie al frente de la larga mesa de caoba, su presencia cerniéndose sobre los restos destrozados de lo que alguna vez fue un círculo de amigos. Pero ya no había amigos aquí, solo traidores y los ecos de su desgracia. Sus supuestos amigos estaban desplomados en sus asientos, sus rostros desprovistos de color, las manos temblando mientras aferraban sus inútiles servilletas, como si el suave lino pudiera de alguna manera limpiar su culpa. Sus esposas, una vez devotas, una vez ciegas, ahora los miraban con un disgusto crudo y sin filtrar. La comprensión se había hundido más profundamente que cualquier herida. Lauren estaba congelada cerca del bar, su postura una vez confiada ahora vacía. Su cabello rubio perfectamente rizado estaba desaliñado, como si el peso de sus pecados finalmente hubiera comenzado a manifestarse físicamente. Su copa de vino permanecía intacta en la encimera, sus dedos flotando sobre ella, inciertos, como si alcanzarla pudiera cambiar algo, deshacer algo. Pero nada podía deshacerse ahora. Miguel permitió que el momento se prolongara, que la tensión se espesara como el lento apretar de una soga. Quería que sintieran esto, que se ahogaran en su propia desgracia antes de que entregara el golpe final. Entonces, por fin,
habló. ¿Entienden ahora? Su voz era calma, controlada, sin un rastro de ira, solo una certeza tranquila y despiadada. Nadie respondió. Lauren abrió la boca como si fuera a decir algo, pero las palabras que habían estado formándose murieron antes de que pudieran tomar forma. En cambio, sus labios se apretaron en una línea temblorosa. Miguel inclinó la cabeza ligeramente, su mirada desplazándose hacia los 4 hombres que alguna vez afirmaron ser sus amigos más cercanos. Mírenlos, continuó, dirigiéndose ahora a sus esposas. ¿Les parecen hombres? Las mujeres se estremecieron ante sus palabras, pero no apartaron la vista de sus maridos. La vergüenza, la repulsión en sus ojos, Miguel podía decir que cortaba más profundo que cualquier acusación hablada jamás podría. Una de ellas, Rachel, la esposa de Josh, soltó un aliento brusco, como si lo hubiera estado conteniendo durante demasiado tiempo. Se giró para enfrentar a su esposo completamente ahora, los ojos ardiendo con algo más allá del dolor. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, con voz inquietantemente firme. Josh tragó saliva, su nuez de Adán subiendo y bajando. No respondió. Los puños de Rachel se cerraron. ¿Cuánto tiempo, Josh? Dudó demasiado. La respuesta no importaba más. La demora era la respuesta. Rachel soltó una risa amarga, una que no contenía humor, solo incredulidad. Empujó su silla hacia atrás con tal fuerza que chirrió contra el suelo de madera, luego se puso de pie, sacudiendo la cabeza. «Me das asco». Una por una, las esposas siguieron. Algunas maldecían en voz baja, algunas susurraban palabras demasiado silenciosas para que alguien las oyera, pero su mensaje era el mismo: sus matrimonios habían terminado. Miguel observó cómo se desarrollaba la destrucción de sus enemigos y no sintió nada más que satisfacción. Esto era justicia. Esto era consecuencia. Y luego estaba Lauren. No se había movido. No había hablado. Solo estaba allí, con los ojos fijos en Miguel, como si él fuera lo único que la ataba a la realidad. Finalmente, dio un paso adelante. Miguel, su voz era más suave ahora, casi suplicante, ¿podemos hablar? Miguel soltó un lento suspiro, estudiándola por un momento prolongado. No había ira en él por ella, tampoco tristeza, solo un desapego frío. No hay nada más que decir. El labio inferior de Lauren tembló. ¿No lo dices en serio? Nosotros. Miguel la cortó, su voz afilada. No hay un nosotros más, Lauren. No lo ha habido durante mucho tiempo. Ella dio otro paso más cerca, extendiendo la mano como para tocar su brazo, pero él no la dejó. Simplemente dio un paso atrás. El gesto la golpeó más fuerte que cualquier bofetada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Estaba equivocada, susurró. Sé que estaba equivocada, pero podemos arreglar esto. Tú y yo, hemos pasado por tanto, Miguel, podemos. No, Lauren, su voz era final, absoluta. Tú destruiste todo. Y ahora estás parada en los escombros esperando poder reconstruirlo. Pero no funciona así. Ella sacudió la cabeza, la desesperación colándose en su expresión. No quiero perderte. Miguel sonrió entonces, solo una pequeña sonrisa cómplice. Lauren, me perdiste hace mucho tiempo. Y con eso, se dio la vuelta. No necesitaba quedarse para verla desmoronarse. Ella ya había perdido. Mientras caminaba hacia la puerta, pasando por las amistades arruinadas, los matrimonios destrozados y los escombros de lo que alguna vez fue, sintió el calor de una mano suave deslizándose en la suya. Rachel. Lo miró, su expresión ilegible, su presencia a su lado una confirmación silenciosa de todo lo que había cambiado esa noche. Miguel apretó ligeramente su mano, y juntos salieron de la habitación, dejando atrás el pasado. La noche no había terminado, pero para Lauren y los hombres que lo habían traicionado, sus vidas, tal como las conocían, sí lo habían hecho.